Buenos días. Por algunos problemitas de conexión, entonces me voy a permitir grabarles la clase de hoy. El tema que eh, tenemos eh, el día de hoy es la poesía de inicios del siglo XX. Es el tema que corresponde al día de hoy. Bueno, esta poesía propiamente surge en Hispanoamérica con la República en 1882 y se inicia una renovación estética que por una parte renuncia a la retórica, perdón, por una parte renuncia a la retórica y por otra parte al romanticismo. Y por ello intenta recuperar el trascendentalismo europeo. Es decir, por una parte hay una renuncia, por otra parte hay un retomar las cosas, pero con una visión diferente. Propiamente hablamos de dos etapas. Aquí, que estamos hablando del eh, modernismo militante y modernismo asimilado. La estética del modernismo duró poco, ya que a partir de 1913, Azorín habla de generación del 98. En, en el modernismo influyen los movimientos de la literatura francesa, indudablemente, y esto hace que tengamos una realidad diferente. Y de esta manera, bueno, pues la poesía se va encaminando hacia un parnasianismo. ¿Qué es esto? Bueno, pues toma su nombre de la publicación de 1866 de la Antología de Poetas Franceses bajo el título de Parnasse Contemporané, es decir, parnasiano. Los parnasianos defienden el ideal del arte, en, influyeron en el modernismo por sus ansias de perfección de la forma. Es decir, defienden más que el modo, la forma. Otra de las corrientes fue el simbolismo. El simbolismo aparece ya en 1888. Por su parte, pretende ir más allá del aparente, por lo que la poesía se captará a través de los símbolos. Los símbolos serían el medio de aprender y explicar lo inefable, es decir, aquello que no es propiamente explicable por la palabra, recurre a los símbolos para tener una explicación más clara. Una de las características de esta poesía de fines del siglo, de principios del siglo XX, es la afición por la ilusión, gusto por la sinestesia y musicalidad del verso. ¿Qué significa esto? Bueno, estamos hablando de la ilusión como, no tanto como una fantasía, pero sí como un ideal. Gusta también de la sinestesia y de la musicalidad del verso. ¿Por qué de la sinestesia? Bueno, es decir, se preocupan poco de lo que es la estética, es decir, no le dan mucha importancia.
pero debe ser una figura atractiva. Y la musicalidad, bueno, pues es el fondo musical que va a acompañar el verso como tal. Ya en España, a principios del siglo XX, la poesía comienza a tener una fuerza al grado que se publican los primeros libros modernistas. Uno de ellos, pues, es Alina, de Manuel Machado, Soledades, también de Antonio Machado, Arenas Tristes, Jardines Lejanos, de Juan Ramón Jiménez. El lenguaje poético de esta época intenta sugerir sensaciones. También abundan los efectos sonoros o sonorosos. Si hablamos de sensaciones, bueno, pues lo que intenta provocar la poesía es mover la emoción, la sensación de quien escucha esa poesía, cuyos aromas se van extendiendo de alguna manera en el ambiente. Eh, Aromas como especie de una buena plática con alguna persona agradable, el ambiente inmediatamente eh, se modifica en muchos aspectos. En esta poesía, en donde es muy importante la sensación, los aromas refinados, se evocan mediante flores y plantas, es decir, el ambiente se prepara para un desarrollo, una comprensión, una experiencia más de lo que será la poesía de esta época. Otra de las características es que abundan los adjetivos, las imágenes sugerentes, los símbolos variados y las síntesis agudas. El léxico, por su parte, bueno, pues se enriquece, es decir, se amplía el lenguaje con la finalidad de darle un toque muy especial a la poesía. Por eso también abundan los adjetivos, las imágenes sugerentes, los símbolos variados, las síntesis agudas y sobre todo el léxico se enriquece, comentamos. Los ambientes que se exponen tienen valor simbólico y evocador, es decir, se remontan a determinada época. El ansia de renovación dan mucha variedad de matices. Tiene mucha importancia el verso alejandrino. ¿Cuál es la característica del verso alejandrino? Bueno, pues es la elegancia del lenguaje propiamente, es lo característico. Por ello predominan los sonetos, las silvas y romances. Ya a finales de la primera década se sigue publicando el modernismo, obra como Aromas de leyenda, poesía o soledad, galerías y otros poemas. Dentro de los poetas más destacados de esta poesía, de esta época, tenemos a los poetas modernistas como Manuel Machado, en 1874, muere en 1947. Le influyen el simbolismo, el parnasianismo y la poesía de Rubén Darío. Sus versos, por su parte, se llenan de un andalucismo en el que se mezcla el gusto por las formas populares. Es decir, los andaluces tuvieron mucha influencia dentro de los versos de Rubén Darío. Dentro de las obras que destacan, tenemos Alina, El mal poema, Cantante hondo y Ars Moriendi. Pero también tenemos otro autor, aparte de Manuel Machado, que es Francisco Villaespesa.
Él aparece en 1877 y muere en 1936. Su poesía es una mezcla de romanticismo y modernismo. Sus obras más destacadas son Flores de almendro, El allá de los bohemios y Triste Rerum. Antonio Machado, 1875-1939. Su lírica se inicia dentro del intimismo y evoluciona a una apertura hacia la realidad y la gente. Se trata de una poesía sin sentimiento. Su primer libro fue Soledades, Galerías y otros poemas. Es una poesía simbolista en donde los motivos expresan la angustia y los anhelos del poeta. Pero tenemos también otro autor, Juan Ramón Jiménez. Él nace en 1881 y muere en 1958. Su poesía proviene del modernismo y se va adentrando hacia una progresiva de desnudez. Su obra es abundante. A partir de ciertos momentos la concibe como una parte de un único libro y lo que publica lo tomó como algo transitorio. Es una poesía de sucesión. Para 1917 publica la poesía o poesías escogidas y ya en 1922 eh, publica su segunda antología poética y en 1957 publica su tercera antología poética. Las etapas que tienen que atravesar la poesía de estos principios del siglo, hablamos de una época sensitiva. Esta aparece en 1915. Dentro de las obras que reflejan este sensivismo son Almas de Violeta, Rimas, Áreas Tristes, Jardines Lejanos, Elegias, Las Hojas Verdes, Balada de Primavera, Soledad Sonora, Melancolía, Laberinto y Estilo. La segunda etapa, pues estamos hablando de una etapa intelectual, donde se inicia con Diario de un poeta recién casado. Aquí, bueno, se produce la ruptura con el modernismo, es decir, entra lo que llamaríamos el verso libre, poemas en prosa, collage y frases en inglés, poesía más conceptual. El cielo y el mar representan la naturaleza. Algunas obras son Eternidad o Eternidades, Piedra y cielo, Poesía y belleza. La poesía que escribió entre 1923 y 1936. La publicó en 1946 con el título de Estación Total. En una siguiente etapa es caracterizada como suficiente o verdadera. Esta consta de 2 libros. En el otro costado, y Dios deseando y deseante. La poesía en general del 27, un grupo de extraordinarios poetas unidos por estrechas relaciones de amistad. Estos autores representaron una tradición culta y popular, admiraron a los clásicos e incorporaron novedades. Hay 3 periodos dentro de esta poesía de generación del 27. La primera es hasta 1927. Tonos bequerinos
influenciado de las primeras vanguardias, ultraísmo y creacionismo y surrealismo. Gran uso de la metáfora. Eso diríamos que es característico de esta poesía de la época, la metáfora. Es decir, acordemos de que hablando metafóricamente es como inventar algo que puede estar allí o que está allí. Bueno, de manera metafórica creo que el lenguaje es comprensible para todos. El segundo periodo va de 1927 a 1936, donde la influencia del surrealismo, la poesía trascendente humana y apasionada con acentos sociales y políticos es lo más característico. La tercera etapa propiamente es después de la guerra, de la dispersión en el exilio. Se deriva a un humanismo angustiado de tono existencial. Obras como Hijos de la Vida, Damaso Alonso, Historia de Corazón, Alejandre, etc. Uno de los autores quizá más significativos de esta etapa propiamente es Rafael Alberti. En la etapa inicial, 1920-1923, escribe textos que serán publicados en 1969 como poemas anteriores a Marinero en Tierra. Son textos de inspiración creados, tienen carácter romántico, beckeriano. Marinero en Tierra en 1925 es un recuerdo de su infancia o de su infanta, o de su infancia, mejor dicho, y de la bahía de Cádiz. La amante en 1926, El alba Aleli en 1927. Estos son dos de interpretación vanguardista donde predomina el tono alegre. La época vanguardista, Cal y Canto, una obra que aparece en 1929, utiliza estrofas clásicas junto a composiciones donde hay elementos de la literatura contemporánea. Ejemplo, yo era un tonto y lo que he visto me ha hecho dos tontos. 1929. Tono triste y nostálgico de los paraísos perdidos. Sobre los ángeles, 1929. Su mejor libro expresa su propio desconcierto. Influencia su surrealismo con una visión caótica del mundo. Sermones y moradas, 1930. Verso libre y largos fragmentos de la prosa. Otra etapa de esta vanguardia, de etapa republicana, comienza en 1930 con Los zapatos puestos, tengo que morir. 1930, Consignas. 1933, Un fantasma recorre Europa. 1933, De un momento a otro. 1935, Nuestra diaria palabra. 1936, todos con tono combativo contra la opresión y la injusticia. Luego viene la época del exilio, la pintura, la carta, la línea del color. En 1948 retorna de lo vivo, lejano. 1952, mejor libro de esta época, rememora su pasado. Roma, peligro para
Caminantes en 1968, etc. Hay otro autor también, quizá poco conocido, pero es importante citarlo, de esta época, que es Luis Cernuda. Él nace en 1902 y muere en el 63. Su primera obra, Perfil del aire, en 1927, fue mal recibida y en 1936 escribe La realidad y el deseo. Recoge el conjunto de la poesía Las nubes en 1937 a 1940. Temas como la guerra, Vivir sin estar viviendo, 1944-1949. Expresa el cansancio del poeta que se aparta del mundo, con horas contadas, 1950-1956. Desolación de la Quimero, 1956-1962. En su último libro, Recopilación y despedida del profeta. Después viene otro autor más conocido o más cercano a nosotros, es Federico García Lorca. Él nace en 1998 y muere en 1936. Él sentía preferencia por las formas populares de su Andalucía natal. La obra que le dio la fama fue El romancero gitano en 1928. Los personajes de esta obra están marcados por un destino trágico. Como en casi toda su obra, su estilo es una mezcla de lo popular y lo culto. Una de sus mejores obras es Poetas en Nueva York, en 1930, obra que expresa la visión desgraciada que Lorca tenía de esa ciudad en la época de Clark Economic. Este libro utiliza principalmente la técnica surrealista y a partir de aquí Lorca se dedicará más al teatro, pero aún así destacan algunos poemas como Llanto por Ignacio Sánchez Mejía, 1935, y Sonetos de Amor Oscuro en 1936. Hay otro autor, Vicente Aleixandre, 1898-1984. Podemos dividir su poesía en varias etapas. La poesía anterior a la Guerra Civil incluye libros como Ámbito, 1928, Pasión de la Tierra, 1935, en México, pero compuesta entre 1928 y 1929, Espadas como labios, 1932, La destrucción o el amor, 1935, recibe el Premio Nacional de la Literatura. La mayoría de estos libros están bajo la influencia del surrealismo. Predomina el tono pesimista, existe una ansia de fusión con la naturaleza. Esa pasión hacia la tierra se concreta en la abundancia de vocablos del mundo mineral, vegetal o animal, así como imágenes cósmicas y telúricas e hipérboles grandiosas. El poeta canta a la materia única, a la materia única. El poeta canta a la materia única realidad en la que se está inserto. Se trata de una especie de panteísmo o materialismo espiritual. Utiliza anáforas y conjunción, o con el valor disyuntivo, sin identificativo. Usa frecuentemente la negación, los imperativos, las interrogantes y las exclamaciones. La poesía de las primeras décadas de la posguerra, Sombra del Paraíso en 1944,
Nacimiento Último en 1953, Historias del Corazón, 1954, Picasso 1961 y En un vasto dominio 1962. Retratos con hombre 1965, Sombras del Paraíso 1944. Evoca desde la angustia de la posguerra el paraíso anterior a la aparición del hombre en la tierra. La pureza primogénita y el mundo incontaminado de la infancia y la adolescencia. Historia del Corazón, 1954. Este libro significa la rehumanización de la poesía. El poeta se solidariza con los demás y el nombre pasa a primer plano de su poesía, que adquirirá una dimensión temporal e histórica y se aleja de la temporalidad cósmica de las obras anteriores, y palabras como esfuerzo, lucha, colectividad o solidaridad tendrán cabida en su poesía. La poesía de Senectud, Poemas de la Censura, 1968, Diálogos del Conocimiento, 1974. En estos libros predomina la reflexión y la meditación. El poeta aborda el tema del fin de la vida. Late en estos versos su pensamiento inicial en el sentido de concebir la muerte como una fusión en el cosmos. Ante la muerte, el poeta no sintió angustia, ni en un sentido metafórico, ni trascendencia religiosa. Abundan en esta época los poetas sentenciosos, concisos y de tono filosófico. Pero también tenemos la poesía española de la posguerra. Tras la guerra, los escritores exiliados continuaron su obra. En los primeros años predominan los ataques contra los vencedores, la ideología nacional católica y situación del país. Todo está con tono agresivo y lastimeros. Más tarde sus obras se encaminan hacia la reflexión sobre la España evocada con nostalgia y la emoción. Uno de los poetas que mantuvo su ardor combativo durante toda su vida fue León Felipe, 1884-1968. A ver, aquí esta fecha está mal. 1884, más bien es 1868-1884, perteneciente a la generación 14 que practicó una poesía de tono crítico y agresivo, con la gran repercusión de los años 50. Pues esto es propiamente lo que tenemos, grosso modo, de este tema. Les agradezco su tiempo y nos vemos. A ver, vamos a matizar otro punto. Hay otro autor por aquí, es Miguel Hernández, nació en Orichuela, Alicante, de familia pobre, fue autodidacta en su juventud, fue pastor, se relacionó con la generación del 27 y con Pablo Neruda, de origen chileno, e influirá en su vida ideológica. Participó activamente en la guerra, fue condenado a muerte, pero esta pena se la conmutó y murió de tuberculosis en la cárcel de Alicante. Su primer libro, El rayo que no cesa, en 1936, de influencia gongorina, destacó por su estilo complicado y lo situó entre los mejores escritos de la influencia gongorina. Vientos de Pueblo reflejó su compromiso político con el bando republicano, al tiempo que su estilo se vuelve más directo
El hombre acecha en 1937, 1939, dedicada a Neruda, cancionero y romancero de ausencia, 1938, 1941. Expresa la angustia por la situación que padece en versos sobrios y conmovedores por su serenidad. Su obra fue prohibida durante muchos años, pero cuando se publicó tuvo mucho éxito. Pues ahora sí, con esto, bueno, hablemos un poquito también de la poesía de los años 40. La poesía de los años 40, cuya su característica principal es el triunfalismo, y diríamos es un triunfalismo arraigado frente a la indignación desarraigada. En estos años predomina una fuerte censura y una grande propagación política. Sin embargo, existieron obras críticas como Hijos de la Ira, de Dámaso Alonso, Sombras del Paraíso, de Alexandre, Cancionero y Romancero de Ausencias, de Miguel Hernández. En esta época hay dos tendencias en poesía. Primero, arraigada, exalta el pasado triunfalista español, exalta a los defensores de la guerra civil, junto a poemas religiosos y amorosos. Se limitan a las formas clásicas del Renacimiento y Barroco. Estos poetas se agruparon en tono a revistas como Escorial, 1940, y Garcilaso, en 1943. Los garcilistas practicaron una poesía religiosa y descubrieron en el pasaje castellano como un símbolo de la espiritualidad española, junto a poemas de amor. Se trata de una poesía pulcra, formal y que expresa una visión optimista de la realidad. Autores de esta tendencia serían Luis Rosales, Leopoldo Panero, Luis Felipe Vivanco y Dionisio Ridruejo. Desarraigada esta situación expresa la angustia, la duda y la desesperanza respecto al presente. Se agrupan en torno a la visita española en 1944 y de estos poetas es apasionado, bronco y abundante en imágenes tremendistas. Autores como Victoriano Gremer, Eugenio de Nora, pero sobre todo Dámaso Alonso en 1998 a 1990. Por su parte, la poesía de los 50, propiamente ya es de Pablo Neruda, cuyas obras que se le conocen son Canto General, un libro que influirá en los poetas del exilio y en orientación general de la poesía. Influirá Alexander en la poesía, pero también en la publicación de la antología consultada de la poesía joven de España de 1952, recopilada por Francisco Brines, y el origen de esta poesía está en la poesía existencial, que pretende dar testimonio de su época desde su desacuerdo y el inconformismo. Pues les agradezco infinitamente su tiempo y nos vemos la próxima.